Buenos días a todos, o buenas tardes, dependiendo la hora que usted vea esta clase. Seguimos con nuestro curso de gramática para el estudio bíblico. Un grupo de amigos y yo estamos aquí reunidos virtualmente en una etapa diferente. Muchos de nosotros fuimos forzados a sacar tiempo de separación, pero no lo vamos a desperdiciar, sino que vamos a sacarle el máximo provecho. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los participantes de esta clase, tanto los que están aquí de manera virtual presentes como los que van a ver la clase de manera posterior. Hoy vamos a continuar con el tema de la gramática para el estudio bíblico, específicamente con el apartado de la sintaxis, y que se ocupa de la función de las palabras dentro de la oración gramatical, dentro del enunciado. Ya hemos estado comprendiendo o repasando los dos elementos esenciales de la sintaxis en la oración gramatical, que son el sujeto y el predicado. En la última entrega nos ocupamos del predicado. Y cuando hablamos del predicado estuvimos recordando que el núcleo del predicado, el corazón de esta parte de la oración gramatical es el verbo. Es un verbo. Entonces, después de ver que el verbo es el núcleo del predicado, hay palabras que lo modifican, modificadores, y dijimos que hay modificadores de carácter directo y modificadores indirectos. Dentro de los modificadores directos en el predicado dijimos el núcleo lo modifican de manera directa los adverbios, los gerundios y los complementos. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en hablar de los complementos del núcleo del predicado. Los complementos son de tres tipos y después vamos a hablar de las cláusulas, si nos da tiempo. Pero nos vamos a enfocar primeramente en el asunto del complemento. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es considerar los tres tipos de complementos y cómo identificarlos dentro de la oración gramatical. Luego vamos a hacer ejercicios prácticos y también ejercicios bíblicos con base en Colosenses capítulo 1, que es el pasaje de la Escritura que hemos estado analizando en las clases anteriores. Después de eso, ahora voy a compartir con ustedes mi pantalla para que ustedes puedan ver lo mismo que yo tengo enfrente y la clase nos sirva a través de las diapositivas que vamos a ver. Ahora ustedes pueden ver conmigo el resumen que yo tengo aquí delante. Lo voy a ampliar. Bueno, entonces aquí tenemos el resumen de lo que hemos visto en las clases anteriores. Tenemos aquí, por ejemplo, habíamos dicho que la gramática, para mí, en palabras sencillas, es la ciencia que estudia y regula el correcto uso de las palabras. El término clave aquí son palabras, las palabras. Entonces, después de hablar de las palabras, dijimos que hay 9 tipos de palabras en la oración gramatical en español. 9 tipos de palabras. Y esas palabras aquí están listadas. Dijimos a su debido momento que estas son palabras variables y estas son palabras invariables. Bueno, también dijimos que la gramática puede ser una ciencia muy abarcadora, pero para propósitos de nuestro estudio en esta temporada nos estamos concentrando en la sintaxis, que se ocupa de la función de las palabras. Ahora ya empezamos a ver acerca tanto de los tipos como lo de los elementos. Y de los elementos dijimos que son dos, el sujeto y el predicado. En cuanto al sujeto ya le dedicamos toda una clase y en cuanto al predicado dijimos que, permítanme, este es el resumen del sujeto. Ahora aquí estamos concentrándonos ahora en el segundo componente de la oración gramatical, que es el predicado. En cuanto al predicado, analizamos en la última clase los tipos de predicados que hay y ya enumeramos todos estos: el nominal, el verbal, el simple, el compuesto, el complejo y el incomplejo. Dijimos 6 tipos. También estábamos hablando de los modificadores y dijimos que los hay directos e indirectos. Después de hablar el núcleo, que es el corazón y no es otra cosa que un verbo. Pero el verbo es acompañado de otras palabras. A esas palabras, para términos prácticos, las llamamos modificadores. Y las hay de 2 tipos. Entonces dijimos los directos, y los directos ya dijimos son los adverbios, los gerundios y los complementos.
En esta clase nos vamos a concentrar en los complementos, que son de 3 tipos. Como ustedes pueden observar, los complementos son de 3 tipos. Número 1, el complemento directo. Número 2, el complemento indirecto. Y número 3, el complemento circunstancial. Bueno, todo esto ha sido un repaso y una introducción a la clase, al tema de hoy. Ahora, si ustedes tuvieran el libro del doctor Jorge Cotos, que se llama así, Gramática para el Estudio Bíblico, que es el texto que hemos usado como punto de partida, aquí lo tenemos frente a nosotros, en su página número 95 es donde él aborda el tema de los complementos. Los complementos. Entonces, ahí voy a hacer un repaso usando la pantalla para que sirva, para que sea más claro para todos nosotros. Permítanme. Entonces, en su libro el doctor Cotos dice lo siguiente, solo para usarlo como punto de partida. Un momentito, voy a habilitarlo. Ok, parece que ya lo tengo listo. Ok, ahí está. Entonces, esta es una copia de la página 95. Y voy a leer ahora. En la página 95, el doctor Cotos comienza hablando de los complementos del sujeto. Pero esto no es el tema de nuestro estudio del día de hoy, sino los complementos del predicado. ¿Está claro? Bueno, veamos cómo lo dice él. Dice, complementos del verbo o predicado. Las palabras que aclaran el sentido del verbo o predicado. Dice, clases. Y luego dice, número 1, complemento directo. 2, complemento indirecto. Y 3, complemento circunstancial. Observen cómo lo dice él y después vamos a ver unos ejemplos y algunos secretos para descubrir estos tipos de complementos en el, dice, el complemento directo es la palabra sobre la cual recae directamente la acción del verbo. Este complemento puede llevar la preposición a cuando se trata de personas y animales, pero cuando se trata de cosas, no lleva. ¿Ok? Entonces, quizás al ver los ejemplos va a quedar más claro. El complemento directo está en caso acusativo. Ahora, fíjense los ejemplos que nos da él aquí. Siempre que hacemos un análisis gramatical, vamos a comenzar identificando los verbos. Muy bien. En el primer ejemplo del primer enunciado, los padres aman a sus hijos. ¿Cuál es el verbo, Mario? ¿Puedes identificar los 3 verbos en estos 3 ejemplos? Tenemos los padres aman a sus hijos, aquel niño cuida a su perrito, el carpintero levanta el martillo. Dinos los 3 verbos que tú ves. Aman, cuida y levanta. Gracias, perfecto. Entonces aquí tenemos los verbos, es lo primero que debemos de identificar. Lo segundo que debemos identificar es quién realiza la acción del verbo. Enrique Sarria, ¿nos puedes decir quién realiza la acción de cada uno de estos verbos? ¿Quién es el que ama? Te voy a... Tu silencio, no te escuchamos. Ok, ya. Los padres son los que aman a sus hijos. ¿Quién es el que cuida? El niño es el que cuida al perro. ¿Quién levanta? El carpintero. Muy bien. Entonces, como ustedes observan, este es el secreto esta es la lógica que vamos a seguir a hacer el análisis gramatical de cualquier oración. Lo primero que vamos a preguntar siempre es, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Ay, no sé qué pasó ahí. Ahí está. Con esta pregunta vamos a identificar el núcleo del predicado, es decir, el verbo. ¿Estamos claros? Esa es la pregunta que nos sirve para identificar el verbo, que es el núcleo del predicado. Luego, para identificar el sujeto, la pregunta número 2 que nos vamos a hacer es, ¿quién lo hace? O mejor dicho, podríamos sustituir la palabra hace por la acción del verbo. ¿Quién? Y luego el verbo.
que ya identificamos. ¿Está claro? En este caso, la pregunta número 1 es, ¿qué es lo que se hace en la oración número 1? Amar, aman. Entonces aquí la pregunta número 2 diríamos, ¿quién qué? ¿Quién ama? ¿Está claro? ¿Quién ama? Y esta pregunta nos va a responder el sujeto. Esta nos va a permitir identificar quién es el sujeto. Una tercera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Para quién? Y luego el verbo. O ¿a quién? Y luego el verbo. Entonces, la tercera pregunta sería, en el ejemplo número 1, que es este que estamos viendo aquí, ya vimos qué es lo que se hace. Amar, aman. ¿Quién ama? Los padres. ¿Para quién aman o a quién aman? Y la respuesta va a ser el objeto, o también se le llama en este caso complemento directo. Ahí disculpen la falta de espacio, debí haberlo hecho para acá. A ver, lo voy a hacer un poco más legible. Pero la respuesta a la tercera pregunta es lo que nosotros vamos a llamar, complemento directo. Directo. Ups. Directo. Ok. Ahora, estas son preguntas claves para que podamos identificar cada uno de los componentes de un enunciado. Vamos entonces a dejar esto claro a través de los ejemplos. Volviendo al ejemplo. Entonces, estamos viendo estos tres enunciados. Ya identificamos los verbos, que son el predicado o el núcleo del predicado. Ya identificamos los sujetos, quién realiza cada acción. Ahora, ¿a quién o para quién? La pregunta es, ¿a quién aman los padres? Y la respuesta va a ser el complemento directo. Y en este caso, a sus hijos. ¿A quién cuida el niño? ¿O a qué cuida el niño? Su perrito. El carpintero levanta el martillo. ¿Qué levanta? Entonces aquí observan como no es una cosa, no es una persona, sino es una cosa. Entonces aquí la pregunta, una variante de la pregunta es, vamos a ponerla de este lado, porque ya nos falta espacio aquí. Y la pregunta, otra variante de la pregunta número 3, todavía estamos en la pregunta número 3, es ¿qué? Más la acción del verbo. ¿Qué? ¿Qué levanta el niño? ¿O qué levanta el carpintero, perdón? Y lo que levanta es el martillo y ese es el complemento directo. Ese es el complemento directo. Ahora, quiero escuchar si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Porque aquí es donde es importante, muy importante que quede claro que memoricemos las preguntas correctas. Las preguntas correctas. Ahora, voy a decir lo mismo con otras palabras. Y ahorita le doy la palabra a Mario. La diferencia entre la pregunta del sujeto y la pregunta del objeto directo depende de que primero identifiquemos el verbo. Por eso siempre la primera pregunta tiene que ser el verbo. Si no contestamos la pregunta del verbo primero, es confuso diferenciar la respuesta entre el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Siempre debemos empezar con el verbo, aunque no estemos buscando el verbo, porque el verbo va a ser el ancla que nos va a servir de referencia para distinguir entre los otros componentes. Mario, adelante con tu pregunta. Aquí veo, por ejemplo, que pusieron dos ejemplos con
la preposición a, ¿no? Que dice, los padres aman a sus hijos, Sí. a su perrito. Como dice bien que dice para personas y animales, y de seguida ponen el martillo. El carpintero levanta el martillo. No puedo, entonces el carpintero levanta a él. Ya. Se está entrecortando, no te alcancé a escuchar muy bien la última parte, se congeló la pantalla. De hecho, ya no veo movimiento ni oigo nada. No alcancé a escuchar la pregunta. Sigo sin escuchar. No sé si se cayó la llamada para Mario. Bueno, ahorita que se conecte o que lo volvamos a escuchar, abordamos su pregunta, pero creo, voy a tratar de deducir lo que le estaba preguntando. Creo que él estaba preguntando ¿por qué aquí encontramos la letra, la preposición a y el martillo no aparece? Creo que por ese lado iba la pregunta de Mario. Ya estoy Entonces, aquí. ¿ya se conectó Mario? Ya. Ok. No te alcanzo a ver, pero ¿entendí bien tu pregunta, Mario? Decía que, por ejemplo, entonces no podemos poner el carpintero levanta a el martillo. No porque suena mal, no Ajá. suena mal, pero en ese caso, como te decía a través del tercer ejemplo, o sea, yo les dije aquí, dentro de esta pregunta número 3, si es una persona, preguntamos quién. Si no es persona, sino una cosa, preguntamos qué, ¿verdad? En lugar de preguntar a quién, solo preguntamos qué o a qué, dependiendo cómo esté estructurada. Pero la clave va a ser el verbo. Lo voy a decir de esta manera, permítanme. Les explico. Miren, han de cuenta que dijimos, entonces tenemos en una oración gramatical, tenemos el sujeto. Luego tenemos el predicado. El predicado. Lo voy a poner de este otro lado. Sujeto. Y luego tenemos el predicado. El predicado se va a conformar de un núcleo que estamos diciendo un verbo, de un complemento directo, un complemento indirecto y un complemento circunstancial. El sujeto, por su parte, tiene un núcleo y tiene modificadores directos, modificadores indirectos. Entonces, núcleo, modificadores directos, modificadores. Y acá tenemos núcleo del predicado, tenemos o complemento u objeto directo, son lo mismo. Luego tenemos complemento indirecto u objeto indirecto, que es lo mismo. Y luego tenemos circunstanciales. Los voy a poner acá abajo. Circunstanciales, complemento circunstancial. Ok. Entonces, lo que acabo de hacer yo aquí delante de ustedes, lo que acabo de hacer, ahora en el sujeto voy a hacer lo mismo. Digamos que este es el sujeto, ya lo acabo de decir. Sujeto. Aquí debajo del núcleo yo pongo los modificadores directos y los modificadores indirectos. Ok. Quiero que observen esto. Quiero que observen. Este rayadero que hice en sus pantallas es una forma que a mí me sirve para diagramar. Esto se llama un diagrama estructural. Un diagrama estructural. Esta línea la pongo debajo de los elementos. La línea que cruza separa el sujeto del predicado. Dentro del sujeto, las líneas no cruzan. Dentro del predicado, las líneas no cruzan. El objeto directo en líneas así y el indirecto en líneas diagonales. Y los complementos circunstanciales los coloco debajo del núcleo subordinados. También debajo del núcleo puedo colocar las cláusulas subordinadas. Ya voy a hablar de eso más adelante. Y a un lado las cláusulas coordinadas. Pero bueno, ya me estoy adelantando, no los quiero distraer con esto. Simplemente
Ahorita nos vamos a concentrar en el objeto directo. Ahora, observemos lo siguiente. En una oración gramatical como la que acabábamos de ver, el carpintero levanta el martillo. Algo pasó aquí. Levanta el martillo. Observemos este enunciado. Entonces, para identificar el verbo, preguntamos, número 1, ¿qué preguntamos para identificar el verbo? A ver, Andrés, ¿qué preguntamos para identificar el verbo? No te escucho, tienes que deshabilitar el silencio. Si es para una persona, es quién. En este caso sería quién levanta el martillo. No, el verbo. El verbo, El- ¿cómo encontramos el verbo? La acción. La acción, Entonces preguntamos, la pregunta número 1 siempre va a ser identificar el verbo. quien El verbo, levanta. ¿qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Está claro? ¿Qué Ese se es hace? Sí. para encontrar el verbo. Sí, sí, claro. Sí. La número Dime la 2, pregunta, hermano. la número 2 es ya, ahí sí preguntamos quién o qué. Y aquí vamos a escribir el verbo. Por eso, la primera cosa que debemos identificar siempre va a ser el verbo, porque esto ya va a ser parte de la segunda pregunta. O si ya no quiero hacer la primera pregunta directamente, identifico el verbo, hago la pregunta, ¿quién? El verbo. ¿Quién levanta o qué levanta? Porque qué tal si en lugar de decir carpintero aquí, carpintero es un hombre, es un ser humano. Pero qué tal si yo pusiera, en lugar de el carpintero levanta el martillo, yo pusiera, por ejemplo, el montacargas. El montacargas levanta el martillo. Entonces, montacargas es una máquina, no es una persona. Ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que levanta el martillo? ¿Está claro? Entonces, esto se relaciona, Mario, con la pregunta que hacías. A o para, dependiendo si es una cosa o si es una persona. Entonces, esta respuesta, la respuesta es igual al sujeto. Aquí la respuesta es igual al verbo. Y en la número 3 es, vamos a ponerlo así, a quién o a qué y el verbo. Y la respuesta va a ser el complemento directo. No puedo escribir, se me congeló la pantalla. Bueno, ahí está. Permítanme. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, esta respuesta va a ser el objeto directo o también, como estamos llamándolo, complemento directo. Ahora, observen lo siguiente. El montacargas levanta el martillo y aquí voy a agregar algo a esta oración. Para mí. Yo agregué algo y esta nos va a responder a una cuarta pregunta. ¿Para quién? ¿O para qué? Más el verbo. Entonces, es muy capciosa porque se parece demasiado a esta. En el ejemplo del libro que vimos del doctor Jorge Cotos, pero aquí lo que vamos a encontrar con la respuesta número 4 es el complemento indirecto. ¿Quién recibe indirectamente la acción del verbo? Si la pregunta que yo hago
¿para quién o para qué contesta el verbo de manera indirecta es objeto indirecto. Objeto indirecto es lo mismo que complemento indirecto. Entonces, siempre por principio buscaremos primeramente siempre el objeto directo y después el objeto indirecto. Solo cuando hay objeto directo, encontraremos el objeto indirecto. Si no hay objeto indirecto, si no hay objeto directo, pues ya no buscamos el objeto indirecto, porque si lo encontramos sería el objeto directo ya, porque no hay indirecto. ¿Me doy a entender? Vuelvo a repetirlo. Esta es la secuencia lógica del análisis gramatical. Primero encuentro el verbo, después su sujeto, tercero su complemento directo, y solo si hay complemento directo, entonces busco el objeto indirecto. ¿Está claro? En este caso, el objeto indirecto de este enunciado es para mí, porque tengo objeto directo. Tengo objeto directo. Entonces, si sigo teniendo otro componente que responde a la pregunta ¿para quién o para qué? Entonces, la pregunta sería ¿para quién levanta el martillo el montacargas? Y la respuesta es el objeto indirecto. Quiere decir que si yo quisiera ser más explícito en la cuarta pregunta, podría incluso agregar esto. ¿Para quién o para qué? El verbo más el complemento directo. Y ahora sí ya completé la pregunta. ¿Para quién o para qué? Vamos a ver los ejemplos del doctor Jorge Cotos en su libro en lo que nos respecta al objeto indirecto. Veamos. Ok, entonces, vámonos para allá. Dice, veamos cómo lo dice él. Dice, ¿cómo se reconoce el complemento directo? Este es el complemento directo, no se confundan. Todavía no vamos al indirecto. Dice, formulando cualquiera de estas dos preguntas. ¿Qué es lo que el sujeto más el verbo? ¿Qué cosa el sujeto más el verbo? Es otra variante de lo mismo. En el primer ejemplo dice, los israelitas, sujeto, vencieron es el verbo, objeto directo o complemento directo, a los cananeos. ¿Por qué? Porque responde la pregunta, ¿qué es lo que los israelitas vencieron? Y su respuesta es el complemento directo. Muy bien. Entonces, aquí está el análisis. Sujeto, verbo, complemento directo. Lo que acabamos de ver. Segundo ejemplo. Dice, el profesor obsequió un libro. El verbo obsequió. ¿Quién obsequia? El profesor es el sujeto. ¿A quién o para qué? ¿O qué es lo que obsequia? ¿Qué obsequia el profesor? Y aquí tenemos un libro, es el complemento directo. Vamos a ver cómo lo identifica el doctor Jorge Cotos. Pregunta, ¿qué cosa el profesor obsequió? Respuesta, un libro, el complemento directo. Entonces, así queda. Sujeto, verbo, complemento directo. Ok. Ahora veamos el objeto o complemento indirecto. Complemento indirecto es la palabra sobre el cual recae indirectamente la acción del verbo. Lleva las preposiciones a o para. Esto sí, siempre lleva a o para. Tienen que recordar eso. El objeto indirecto lleva las preposiciones a o para. El ejemplo que nos da aquí es, David adquirió materiales para el templo. La madre entregó un juguete a su hija. Ahora hagamos el análisis de toda la oración. Primero, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Aquí tenemos dos enunciados. Vamos a darle la palabra a Fernando Santa. A ver, Fernando, habilita tu micrófono y responde. Dinos los verbos en cada uno de estos enunciados. En la primera, ¿cuál es el verbo? En la primera, David adquirió. Y en la entregó. Muy bien. Y en la segunda, ¿cuál es el verbo? Entregó. Gracias. Entregó. Ahora, la segunda pregunta acerca del sujeto. ¿Quién adquirió? Tú mismo.
Ahí, David, Entonces, este es el sujeto. Y en la segunda, ¿quién entregó? la madre, Este es el sujeto. Muy bien. La tercera pregunta es, ¿qué es lo que David adquirió? materiales, Este es el complemento directo. Y en la segunda, ¿qué es lo que la madre entregó? un juguete, Este es el complemento directo de la segunda. Finalmente, ¿para quién o para qué David adquirió materiales? Y la respuesta para va el a ser templo, el objeto indirecto o complemento indirecto. Y en la segunda, ¿para quién o para quién la madre entregó un juguete? a su A su niña es el complemento indirecto. ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Dice el doctor Cotos. Las preguntas ¿a quién o para quién más el verbo? ¿O para qué más el verbo? Y ya vimos entonces dos ejemplos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Aquí dice, nosotros enviamos ayuda a los misioneros. Entonces aquí está el verbo enviamos. ¿Quién es? Nosotros. Este es el sujeto. ¿Qué es lo que enviamos? Ayuda. Este es el objeto directo. ¿A quién le enviamos la ayuda? A los misioneros. El objeto indirecto. Aquí dice, ¿a quién le enviamos? A los misioneros. Entonces, los misioneros son el complemento indirecto. En el ejemplo terminado, entonces quedaría más o menos así. Veamos la siguiente página. Permítanme. Ok, aquí está. Nosotros enviamos ayuda a los misioneros y ahí está ya diagramado el sujeto, el verbo, complemento directo y complemento indirecto. Segundo ejemplo, las damas compran himnarios para la iglesia. Siempre la primera pregunta va a ser el verbo. Y en el verbo es compran. ¿Quién compra? Las damas. Entonces este es el sujeto. ¿Qué compran las damas? Himnarios. Este es el objeto directo. ¿Para quién compran los himnarios? Para la iglesia. Este es el objeto indirecto. Aquí está la pregunta ¿para quién? La respuesta a la iglesia es el objeto indirecto. Aquí está el diagrama como lo hace el doctor Jorge Cotos. Ahora, quiero que ustedes observen por qué lo estoy haciendo yo así. Porque así es como encuentran ustedes los versículos de la Biblia. Entonces, ahí mismo en la Biblia, yo subrayo el sujeto, encierro en un círculo el verbo, en corchetes cuadrados el objeto directo y en diagonales el objeto indirecto. Y así dentro de la misma Biblia, a través de esta codificación que yo ya me he aprendido de memoria, los verbos con un círculo, el sujeto con un subrayado, corchetes, objeto directo y estas diagonales, objeto indirecto. Y a mí me sirve de esta manera, puedo hacer allí mismo en el texto el diagrama. ¿Me estoy dando a entender? Manita arriba, si está claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del complemento circunstancial. Hablemos del complemento circunstancial. Permítanme aquí, voy a borrar un poco para que se vea menos sucia la pantalla en cuanto a estas líneas. Ahora vamos al complemento circunstancial. Si el complemento directo es el que recibe la acción, el efecto de la acción, y el indirecto, el que recibe indirectamente y después del directo los efectos de la acción, el complemento circunstancial no es otra cosa que eso. Cualquier otra frase o parte del predicado que agregue circunstancias como cuáles, como cuándo, como dónde, como cómo, al verbo, entonces será un complemento circunstancial. ¿Está claro? Esto es importante que les quede claro. Quiero ver sus rostros, permítanme. Entonces, complemento circunstancial es cualquier otra parte del predicado que no lleva verbo, pero nos dice el cuándo, el dónde o el cómo del verbo. Por ejemplo, si yo digo, el carpintero levanta el martillo para mí rápidamente. Ese rápidamente es un adverbio de modo. Pero si en lugar de decir rápidamente, dijera, el carpintero levanta el martillo para mí
con prontitud, aquí cambia. Ya la conjunción con, la preposición con prontitud es la manera en cómo levanta el martillo. Y ese es un complemento circunstancial de modo o manera. ¿Me doy a entender? Si yo dijera, el carpintero levanta el martillo para mí en su taller, esa palabra en su taller es un complemento circunstancial del lugar, porque me está diciendo el lugar donde se realiza la acción. Si yo dijera, por ejemplo, el carpintero levanta el martillo para mí cada mañana, entonces esa frase cada mañana es un complemento circunstancial de tiempo, porque me dice el tiempo en que se realiza la acción. ¿Me estoy dando a entender en cuanto al complemento circunstancial? Si me doy a entender, manito arriba. Ok, ahí está. Gracias. Entonces vamos a ver los ejemplos. Vuelvo a compartir pantalla para que todos estemos en la misma. ¿Dónde están mis apuntes? Acá. Bien, veamos entonces los ejemplos que nos da el doctor Jorge Cotos. Dice, complemento circunstancial. Completa el sentido del verbo con circunstancias de tiempo, lugar, modo. Lleva la mayoría de las preposiciones, lo que estábamos viendo ahorita. Si es preposición de lugar, en o entre, si es de tiempo, durante, mientras, ese tipo. Si es de modo, puede decirlo de varias maneras. El complemento circunstancial está en caso ablativo. No hemos hablado de los casos, no nos vamos a distraer con eso ahorita. Reconocimiento. ¿Cómo lo reconocemos? El complemento circunstancial se reconoce haciendo las preguntas cuándo, dónde, cómo, más el verbo. Entonces, ¿cómo saber cuál pregunta vamos a aplicar? Bueno, dependiendo de lo que traiga la oración. Observen, por ejemplo, el siguiente caso. Dice, con gran gozo llegaron ayer a Jerusalén los hermanos. Siempre lo primero que tenemos que identificar en la oración gramatical, ¿qué era? Enrique Sarria, ¿qué es lo primero que se tiene que identificar en una oración gramatical, según lo que yo he estado diciendo? Habilite tu micrófono y dinos. El verbo. Gracias. Ya me siento realizado. Sí están entendiendo. Ok. El verbo. ¿Y cuál es el verbo en este enunciado? Perdón, estaba mirando a otro lado, escuché la pregunta, pero ¿cuál era la frase que estábamos viendo? ¿Con gran gozo? Sí. Con gran gozo llegaron ayer a Jerusalén los hermanos. ¿Cuál es el verbo? Llegaron. Muchas gracias. Ahí está. Llegaron, lo encierro en un círculo. Segunda pregunta que vamos a identificar es el sujeto. ¿Cómo lo identifico? ¿Qué le pregunto, Enrique? ¿Quién hace la acción? Muy bien. En este caso, ¿cuál es la acción? Espérame, no puedo ver en mi pantalla aquí, pero los hermanos. Ya. Ok. Entonces, fíjense lo que dice. Con gran gozo llegaron ayer a Jerusalén los hermanos. Muchas gracias. Entonces, aunque aparece al final de la oración, este es el sujeto. ¿Observan? Porque responde a la pregunta, ¿quiénes llegaron? Y la respuesta es los hermanos. Entonces, los hermanos llegaron. Los hermanos es el sujeto. Muy bien, ahora el complemento directo. ¿Qué llegaron o a qué llegaron? No hay. No hay, ¿verdad? No hay objeto directo. Entonces, objeto indirecto. ¿Para quién o a quién? Pues tampoco hay. Ahora les voy a dar un secreto. Cuando la oración gramatical no tiene objeto directo, porque el verbo que se usa es un verbo que no permite objeto directo. Este es un caso. Llegar no permite objeto directo bajo ninguna circunstancia. ¿Observan eso? Porque el sujeto es el que llega siempre. Él mismo es el objeto directo. A esos verbos se les llaman verbos intransitivos. Y por definición, un verbo intransitivo es un verbo que no tiene objeto directo.
Por eso se llama intransitivo. No tendrá objeto directo. ¿Ok? Pero si la respuesta fuera que el verbo, si fuera el caso contrario, si fuera un ejemplo en donde el verbo, permítanme, se congeló mi pantalla, estaba escribiendo algo y se congeló. Bueno, ahí está. Entonces, si yo tuviera un verbo que sí tiene objeto directo, entonces no se va a llamar intransitivo, se va a llamar transitivo. Cuando el objeto directo, perdón, cuando un verbo sí permite objetos directos se llama transitivo y cuando no los permite se llama intransitivo. Esto solamente ha sido una aclaración. Ya se los había dicho, si ustedes ven el video del verbo, allí lo mencioné, pero como era, ustedes vivían en la dispensación de la inocencia en ese momento que vieron ese video, todavía no sabían del complemento directo bien, pues entonces yo creo que no se acuerdan o se les pasó, o a lo mejor sí se acuerdan y yo estoy nada más bromeando. Ok, volvamos al ejemplo. Entonces, si ustedes prestan atención en este ejemplo, no hay ni objeto directo, no hay ni objeto indirecto, pero sí nos dice la manera, con gran gozo, nos dice cuándo, ayer, y nos dice dónde, a Jerusalén. Entonces, ¿cuándo es un complemento circunstancial? ¿Cuándo llegaron? Ayer. ¿Dónde? Otro complemento circunstancial, a Jerusalén. ¿Y cómo? Otro complemento circunstancial. Podríamos decir, el primer complemento circunstancial es de tiempo. De tiempo. ¿Cuándo? El segundo es complemento circunstancial de lugar. Y el tercero de modo o de forma. ¿Está claro? Vamos a ver otros ejemplos. Veamos otros ejemplos. ¿Ok? Pastor Luis, tengo una pregunta. Sí. Te escucho. Ya. Sí, te escucho. Adelante. Entonces, ahí viendo este ejemplo, el sujeto puede estar en cualquier parte de la oración. Puede estar en cualquier parte de la oración. Puede haber una oración kilométrica. Puede haber una oración larguísima y el sujeto aparecer al principio, en medio, al final. No importa. Por eso es importante memorizarnos estas preguntas. ¿Entienden? Porque pasa. Es decir, normalmente en un enunciado, el sujeto, la oración va a empezar con el sujeto, normalmente. Pero por énfasis, tú puedes invertir el orden para darle más énfasis a otras cosas. Como en este caso es obvio que el énfasis de este enunciado está en la circunstancia con la que llegaron. ¿Me doy a entender? En el modo con que llegaron. Con gran gozo llegaron a Jerusalén los hermanos. Por eso se invierten las posiciones de los componentes, por énfasis. ¿Está claro? Y esto pasa en la Biblia también. En la Biblia pasa también. Y tú debes de prestar atención cuando estudias la Biblia. Si sucede este fenómeno, es por énfasis. El autor lo hizo intencionalmente. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta porque es un elemento de observación en el estudio inductivo de la Biblia que pasa desapercibido muchas veces. Pero cuando el orden es alterado, es una alteración intencional del autor a la que debemos percibir. ¿Está claro? Muy bien. Veamos otros ejemplos. Entonces, por eso hay que primero distinguir el verbo siempre para saber exactamente dónde está el sujeto en la oración, ¿cierto? Exacto. Esa es otra razón por la que debemos identificar siempre el verbo. Porque si no lo hacemos, estamos perdidos. Y sobre todo por esto, miren, les voy a explicar. Le voy a explicar en otra pantalla. Permítanme. Acá. Miren. Déjenme un espacio. Ok. En lo que respecta al verbo, entonces, en una oración gramatical, tenemos sujeto y predicado. Tenemos sujeto y predicado. Ok.
el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Y el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un elemento sustantivado. ¿Estamos de acuerdo todos? Manita arriba, si está claro. Esto es solo repaso. Pero este es el problema, miren. Este es el problema. El problema es que cuando aparece, déjenme, lo vuelvo a escribir de otro modo porque voy a necesitar más espacio. Me di cuenta que me va a hacer falta espacio. Lo voy a volver a hacer. Entonces, miren. Entonces yo tengo el sujeto. Y el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Entonces tengo el predicado. Y el núcleo del predicado siempre va a ser un verbo. Pero luego tengo, además del núcleo del predicado, tengo complemento directo. Y ese siempre va a ser un sustantivo. Y luego tengo el complemento indirecto. Y ese va a ser un sustantivo. Y luego tengo un complemento circunstancial. Y ese puede ser un sustantivo, una preposición, más un sustantivo o un adverbio, u otras frases. Pero como pueden ver, sustantivo, 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 sustantivo. Entonces, no me sirve de mucho a mí iniciar encontrando en una oración gramatical el sustantivo, porque el sustantivo puede ser tantas cosas. ¿Me entienden? Si yo puedo identificar los sustantivos, pero si yo no he identificado el verbo, no voy a poder saber si ese sustantivo funciona como sujeto, como complemento directo, como complemento indirecto, o como parte del complemento circunstancial, o como parte de una cláusula, que ni siquiera hemos llegado ahí. Por eso es mal principio empezar con un sustantivo si no has identificado el verbo, porque el sustantivo pues, es ambiguo en su análisis mientras el verbo no se ha identificado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Eso es muy importante, empezar siempre por el verbo. ¿Está claro entonces? ¿Sí? ¿Todo claro para ustedes eso? Perfecto. Ok, entonces ya hemos identificado eso. Vamos a terminar de ver los ejemplos del libro, nada más para que nos sirvan de reforzamiento. Bien, entonces vuelvo allá a mi pantalla del libro. Dice ahí, vamos a... No, es todo lo que trae de ejemplos. Bueno, vamos a quedarnos con eso por cuestión de tiempo. Ahora vamos al pasaje de Colosenses 1. Vamos a hacer nuestro ejercicio en la Biblia. Vamos a abrir aquí Colosenses 1:3. Ya tengo yo aquí mi pantalla abierta. Vamos a ver qué encontramos. Si tienen ustedes ahí su Biblia, me pueden acompañar. Entonces voy a empezar haciendo el análisis de los versículos 3 al 5 en Colosenses, en la Biblia de las Américas. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el verbo. Y aquí encuentro el primero. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el Evangelio. Con eso me quedo. Entonces, ya he encontrado todos mis verbos. Entonces dijimos, número 1, el verbo es, ¿qué se hace? Número 2, ¿quién lo hace o quién más el verbo? Vamos a empezar con este primer ejemplo. ¿Quiénes damos? ¿Quiénes damos? Y aquí encontramos el sujeto. Entonces esto nos va a dar el sujeto. Esto nos va a dar el núcleo del predicado. Entonces ya tenemos los núcleos del predicado de todas esas oraciones. Si hay verbo, eso es suficiente para que exista el predicado. Muy bien. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo delante nuestro, vemos que dice, damos gracias a Dios. ¿Quiénes damos gracias a Dios? Y la respuesta a este ejemplo es, nosotros.
aunque no aparece nosotros en ningún lado de todo este enunciado, no tiene que decirlo porque por el análisis del verbo, ¿quiénes damos? La respuesta no es otra que nosotros. ¿Quiénes nosotros? Tendríamos que irnos al contexto anterior, versículo 1, donde se nos dice quién es el nosotros. Ay, perdón. Entonces, ¿quién es el nosotros? ¿Quién es el nosotros? ¿Qué dice Pablo en el versículo 1? ¿Alguien lo tiene ahí a la vista de su Biblia? Si no, se lo leo yo. Dice Pablo, ajá, y el hermano. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces ahí nosotros es Pablo, ¿y quién más? Y Timoteo. ¿Está claro, hermanos? En el contexto. Para eso sirve el contexto. Bueno, entonces ya descubrimos el sujeto de este verbo. Ahora, tenéis. ¿Quién tenéis? Y la respuesta es vosotros. Entonces, en el enunciado número 2, el sujeto de este verbo es vosotros. 3. ¿Quién reserva? La esperanza. Entonces, la esperanza es el sujeto del verbo reservada. ¿Saben qué? Espérenme. Esto es un error, es falso. Y nadie me lo ha detectado, o a lo mejor sí me lo detectaron, pero son misericordiosos y me tienen paciencia. Esto no es un verbo. Esto es un participio. Hado, ido. 2-8. Esto no es un verbo, es un verboide. Ok, pero ya descubrí mi error y me arrepiento. Ok, entonces, queda el número 3. Oísteis. Y para este verbo, ¿quién oye? Vosotros. Otra vez el mismo sujeto. Vosotros. Entonces ya encontramos los 3 sujetos para las 3 oraciones que tenemos aquí. Ahora vamos a irnos a la tercera pregunta. La pregunta del objeto directo. Vamos a poner número 3. ¿A quién o qué? El verbo, bueno, vamos a ponerlo así. El sujeto que ya encontré más el verbo. Y la respuesta va a ser el objeto o complemento directo. Veamos. El primer sujeto era nosotros. Nosotros damos ¿qué? ¿Qué damos? ¿Qué damos? Gracias. Entonces, ahí está el primer objeto directo. Tenéis, dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis. ¿Qué tenéis vosotros? Y vemos que tenéis fe en Cristo Jesús. ¿Y qué tenéis? Amor. Entonces aquí tenemos 2 objetos directos. Y luego tenemos oísteis. Dice, acerca de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis. Vosotros oísteis, ¿qué oísteis? La cual. Y en este caso, este es un pronombre relativo de la esperanza. Este es el objeto directo del verbo oísteis, porque responde a la pregunta, ¿qué oísteis? Y lo que oísteis aquí fue la cual. Y ese es un pronombre relativo. ¿A qué nos está relacionando? A la esperanza. Esa es la que oísteis. En la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. Ok, bueno. Entonces, ahí estamos viendo nosotros que hemos identificado los 3 objetos directos o complementos directos. El número 1 es gracias. El número 2 es compuesto, que es fe y amor. Y el número 3 es esperanza para los 3 verbos. Ahora vamos por el cuarto. Es para quién o a quién o a qué del sujeto más el verbo más el objeto directo. Y la respuesta que vamos a encontrar es el objeto o complemento indirecto. Veamos qué encontramos por acá.
Vamos a limpiar un poco lo que se puede. Ok, entonces, en la primera enunciado damos gracias. ¿Quiénes damos gracias? Nosotros. Acuérdense que este es un sujeto tácito. Nosotros damos gracias. ¿A quién damos gracias? A Dios. Ese es el objeto indirecto. O si lo quieren más, a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el sustantivo principal, Dios, y esta es una frase apositiva, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que estrictamente hablando, el apósito de Dios es el Padre, y luego de nuestro Señor Jesucristo es un complemento preposicional que modifica al sustantivo Padre, que a su vez es un apósito de el sustantivo Dios, que a su vez es el objeto indirecto de este enunciado. Eso es nada más para hacer el análisis así ya, acá, como dirían en mi tierra, así bien perrón, ¿no? Así bien perfecto, según tú. Pero ya no nos vamos a distraer. Entonces, nada más es el objeto indirecto, que es el que estamos buscando ahorita. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿vosotros tenéis fe y amor para quién o para qué? Es obvio que para nosotros mismos. Entonces, en este caso no hay objeto indirecto. Aunque dice por todos los santos. En amor sí, ¿verdad? Esta frase es ¿a quién o a qué? Entonces, ¿a quién le tenéis amor? Aunque dice por todos, no es sinónimo que dijera a todos los santos. Este se podría considerar como el complemento indirecto del objeto directo amor, pero no del objeto indirecto fe. ¿Me entienden? Este es una preposición en circunstancial. Esta es una frase circunstancial, un complemento circunstancial de esfera, se dice gramaticalmente. En la esfera de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús no es un lugar físico, sino en la esfera, en el ámbito del Señor Jesucristo. Es decir, la fe está puesta en Cristo. Esto es algo ya de detalles más acá técnicos de la gramática, pero si no nos queremos complicar mucho, si quieren pónganlo también en Cristo Jesús, como el objeto indirecto del objeto directo fe del verbo tenéis. Bueno, y vamos al tercer verbo, es el de acá abajo. Oísteis. ¿Qué oísteis o para quién o a quién, para beneficio de quién dice? Vosotros, es el sujeto, vosotros oísteis la esperanza. ¿Para quién? No hay respuesta. No hay respuesta, no hace sentido hacer la pregunta, por lo tanto no hay objeto indirecto. Entonces, tuvimos objeto indirecto en el primero, en el segundo, pero en el tercer ejemplo no. Ahora vamos finalmente a identificar los complementos circunstanciales. Y es cuándo, cómo, dónde, etcétera, la acción del verbo. O bueno, nada más así el verbo. Verbo. Y la respuesta van a ser complementos circunstanciales. Encontremos, por ejemplo, aquí se nos dice, orando siempre por vosotros. Entonces aquí nos dice, orando es un gerundio. Como los gerundios son como verbos, pero no son verbos, sino son verboides, yo los verbos los encierro en un círculo. Y los verboides, como no son verbos, pero parecen verbos, los encierro en un círculo punteado. Así es como yo hago mi codificación. ¿Ok? Orando siempre es un adverbio por vosotros. Podría decir que todo esto es un complemento circunstancial de modo, porque me dice cómo es que yo doy gracias a Dios. ¿Está claro? Complemento circunstancial. Siguiente enunciado. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Entonces, el verbo es tenéis y me queda, ¿cómo tenéis? Dice, ¿cómo tenéis fe y amor?
Bueno, espérenme. Nos queda esta frase. Al oír. Al oír. Dice, orando siempre por vosotros. Al oír, fíjense, este es un caso muy particular. Al oír de vuestra fe, esto es un complemento circunstancial, pero esta frase, al oír de vuestra fe, a su vez es un complemento circunstancial del complemento circunstancial. Porque me está diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo oro siempre? Cuando oigo de vuestra fe. ¿Me doy a entender? Entonces, esta frase modifica a este complemento y este complemento modifica este verbo. Ya es una escalerita. Esto nos está estableciendo una jerarquía de ideas, una jerarquía. Me estoy dando a entender aquí porque la cosa, o sea, si yo lo estuviera diagramando, lo hubiera puesto en una línea inferior recorrida que demuestra que depende de lo anterior y lo anterior a su vez depende de otra línea. Es como una escalera. Esto me ayuda a la hora de bosquejar, identifico la idea principal y ideas subordinadas. Bueno, bueno, solamente me voy rápido porque el tiempo vuela y ya se nos ha terminado el tiempo, pero puedo decir que en el tercer ejemplo, que es el que tenemos aquí, tenéis por todos los santos a causa de, es un circunstancial de razón, que no anotamos aquí. O sea que responde a la pregunta ¿por qué? O ¿por qué causa? Es un circunstancial también, de razón. La causa en los cielos, otra vez, un circunstancial de esfera o de lugar. En la palabra de la verdad, el evangelio, antes, circunstancial de tiempo. Bueno, estos son unos ejemplos de cómo se identifican los diferentes componentes dentro de la oración gramatical, específicamente dentro del apartado del predicado. Estamos entonces analizando los complementos directos, indirecto y circunstancial del predicado. Y así vamos a dar por terminada el contenido de la clase de hoy y los ejercicios. Y ahora quiero terminar dándoles tiempo para que me digan sus preguntas o sus comentarios. Pueden abrir su micrófono y hacer sus preguntas. Quien tenga la palabra, levante la mano y habilite su micrófono. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? ¿Todo claro para ti, Enrique Sarria? Sí. Nomás estaba prestando atención a los verboides también cuando los explicas. Sí. Me ha costado un poco entender esa parte, pero me ayudó mucho lo que estaba diciendo ahorita para comprender mejor. Muy bien. Enrique Domínguez, ¿quedó claro objeto directo, objeto indirecto y circunstancial para ti? Enrique Domínguez. Ahí Sí, hermano Luis, sí. Es muy básico hacer las preguntas pertinentes antes de hacer el análisis de toda la oración y eso nos ayuda, eso me está ayudando mucho a captar pues los complementos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, que son las modificaciones, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto el adverbio, el gerundio y como el complemento de los complementos. Un poquito más difícil en desglosar, pero sí, he entendido en general toda la... Algo que a mí me ayuda cuando yo estoy haciendo mis análisis es si la oración se ve muy enredada en el texto, entonces yo voy identificando lo que creo que son sus componentes y luego los escribo en orden para mi entendimiento, en un papel separado. Escribo el sujeto primero, luego el verbo después, luego el objeto directo, luego el objeto indirecto y debajo del verbo escribo los circunstanciales para que yo lo tenga más claro visualmente, aunque en el texto me los dé de manera revuelta, si así lo podemos decir como ensalada. ¿Me doy a entender? Bueno. Sí. Luis, hablando de los verboides, el término que tú utilizaste es igual que los gerundios, ¿es lo mismo? ¿O? Verboide es una categoría y hay 3 tipos de verboides. Ya lo explicamos. Hay un video completito designado para eso en la serie anterior. Ustedes lo pueden revisar. Creo que es el 6, creo. No me acuerdo.
Ok. Pero repasando, hay 3 verboides. Es decir, hay 3 palabras que parecen verbo y a veces funcionan como verbo, pero no son verbos conjugados. Y son Ok. los infinitivos, los que terminan en ar, er, ir. Dame un ejemplo. Caminar. Muy bien, infinitivo. Los gerundios que terminan en ando, endo. Dame un ejemplo. Comiendo. Muy bien. Y los participios que terminan en ado, ido. Dame un ejemplo. Comido. Muy bien. Entonces, infinitivos, gerundios y participios son los 3 verboides. O también Ok, se les ok. conocen, son las 3 formas no finitas del verbo. Formas Ok. no finitas del verbo. ¿Ok? Formas no finitas. Ok, gracias. Y las formas finitas son todas las conjugaciones verbales. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Yo comía, Ok. tú comías, él comía, nosotros comíamos, ellos comían, ustedes comen. Nosotros comimos, o sea, todo eso ya es el verbo conjugado y esas son las formas finitas porque cada una es una El terminación. verbo. Ese es el Perfecto. verbo conjugado, es lo que llamamos verbos, acciones o estados. Pero los verboides no se pueden conjugar. Tú no dices, Ok. yo comiendo, tú comiendo, él comiendo. No, no dices eso. Dices, Ok. estoy Ok. comiendo. O no dices, yo comido, tú comido, él comido. No, suena feo. Ni tampoco dices, yo comer, tú comer, él comer. Si fueras, yo no sé, si fueras el indio Kimosabi, pues así hablan, ¿no? Yo comer. Pero es mexicano, pues ni modo. Entonces, no se conjugan por eso se Ok. llaman verboides, porque parecen verbos, pero no se Pero pueden no se ver. pueden conjugar. A Ahí veces está la clave, que no se pueden conjugar. no se pueden Ok. conjugar. ¿Está claro? Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Fernando o Mario? Si no, pues está todo claro. Entonces, hemos dicho, pues, resumiendo todo lo que hemos aprendido hasta este punto, hemos dicho, el enunciado se conforma de sujeto y predicado. El sujeto tiene su corazón o núcleo, que es un sustantivo, y sus modificadores. Y el predicado tiene su corazón o núcleo, que es el verbo, y sus modificadores. Dentro de sus modificadores los hay de una sola palabra, como el adverbio o el gerundio, o de más de una palabra, que son los complementos. Y los complementos pueden ser directo, indirecto o circunstancial. En la próxima clase nos vamos a ocupar de las cláusulas. Esa es otra cosa que todavía no entramos, pero ya nos va a dar tiempo, si Dios permite, en la próxima entrega de atender ese tema. Bueno, aquí damos por terminada nuestra clase. Gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo de esta serie de gramática para el estudio bíblico, donde vamos a considerar los tipos de cláusulas que podemos encontrar y de qué sirve saberlo. Muy bien, aquí nos damos por terminados. Hasta la próxima.